canción saludamos para mi tierra linda de Ocros, Chumbes, Jacapampa. Una vez más, Producción Egrején entrevistando a los Nuevos Valores. En esta ocasión tenemos a Alicia Torres. ¿Cómo estás, Alicia? Tu saludo para Producción Egrején. Muchas gracias, señor Genaro, de verdad. Es un honor de estar en este día tan hermoso, de verdad. Un honor, muchas gracias. Contenta, feliz. Qué bueno, Alicia. Alicia, exactamente, ¿de qué parte es Alicia? Bueno, yo soy del distrito de Ocros, Ayacuchana, por supuesto, ¿no? Departamento de Ayacucho. Mira, tú ayacuchana, me dice que Ayacucho es cuna de artistas. Bueno, sí, creo es el talento de nosotros que llevamos en la sangre como ayacuchanas, como los carnavalitos y también nuestro folclore con arpa, ¿no? A nuestro estilo. Sí. Mayormente cantan lindas las ayacuchanas. Alicia, ¿a qué parte de Perú has viajado en tu música? Bueno, hemos viajado a muchísimos sitios, a Dios gracias, como nuevo talento, como nuevo valor. Hemos viajado a Huancayo, hemos viajado a Huánuco, hemos viajado a Huamachuco, a mi tierra, que es Ayacucho, claro, ¿no? Por supuesto, tenía que ser. Hemos viajado a Pucllao, hemos viajado, hay lugares que tal vez no tengo ahorita en la memoria, como dice, pero sí hemos viajado a muchísimos sitios y seguimos viajando también, gracias a Dios. Mira, tú, Alicia, y dime, ¿de qué tiempo estás cantando allá? Bueno, tengo cantando desde muy niña. Desde muy niña me encantaba siempre cantar en los colegios, o sea, siempre participar, pero profesionalmente vengo cantando hace 7 años, señora. 7 años cultivando con mis producciones, grabando, tal vez año a año, ya tenemos nuestra 7ª producción. Mira tú, Alicia, 7 producciones, mira. A ver, una canción, pues, a capela, pues, uno que llega el sentimiento, las escuchan cantan lindo. ¿Podría ser una cancioncita de esas? ¿Podría ser? Claro, ¿por qué no, señor Genaro? Por supuesto. Esta es una composición mía. Estamos lanzando primicias. Recién hace poquito hemos grabado casi un mes que están, como dice, bien calientitas. Esta canción muchísimo cariño, como le digo, con mi tierra linda de Ayacucho. Y para producción Los Criaje. No sé qué tienes, no sé qué pasa, ya no quieres ni mirarme. No sé qué tienes, no sé qué pasa, ya no quieres ni mirarme. Tu indiferencia está matando a este corazón enamorado. 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 ¡Qué linda canción! Dime, ¿esa composición tuya? Esa es una composición mía. Bueno, la hemos hecho pensando tal vez en los corazones enamorados, decepcionados y tanto, bueno, en personal y en otras personas también. Ah, mira tú. ¿Y qué tiempo te demoró esa canción en componerla? Bueno, creo que lo hemos hecho bueno, no me acuerdo como dice el tiempo exacto, pero sí lo hemos hecho más o menos un mes, más o menos, ¿no? Pensando, viendo, tal vez el vida de cada persona que viene al concierto, ¿no? Algún poquito, bueno, lo hemos hecho, ¿no? Qué bueno, es linda la canción, muy sentimental. A todo esto, Alicia, queremos número para contrato, pues. El 92-4305-492. Bueno, a todas las personas, de verdad, muy agradecido. Espero que estén viendo este hermoso programa. De verdad, nosotros feliz, contentos, señor Genaro. Y por hermosa producción, Criaje. Alicia, anécdotas. A mi mujer tienes muchas anécdotas porque cada viaje son anécdotas que pasan los artistas. Pero cuéntame una de ellas, pues. Wow, son anécdotas que tal vez son muchas anécdotas, señor Genaro. De verdad, son anécdotas en cada viaje. En cada viaje es una anécdota para nosotros, pero hay uno, pues, ¿no? Como dice. Bueno, una anécdota que tenemos es un viaje a Huamachuco. Nos dice el empresario, nos contrata a Huamachuco a 2 horas y al final no había el lugar exacto llegar. Y bueno, viajamos súper lejos, llegamos tarde al concierto, ya pues cuando ya la gente estaba poquísimo. Encima, bueno, llegamos con el carro destrozado y regresamos con el parachoques cargados. Entonces es una anécdota bien alegre a la vez, pero bien triste también, porque bueno, la vida del artista es así, pues, señor Genaro. Claro, siempre, es cosa que no se puede evitar. ¿Y cuándo fue eso, Alicia?
Bueno, eso estamos hablando hace 3 años que viajamos a Huamachuco y bueno, pues esa es lo que nos pasó en el camino. En realidad, pues ni siquiera había camino, como dice, ¿no? Hemos viajado al borde del río, buscando el camino y empujando el carro, todas esas cosas, y es una historia bien bonita, ¿no? Con todos los muchachos de la sensación andina. Dime, Alicia, ¿cómo es un domingo en casa, Alicia? Wow, bueno, mayor parte fin de semana como artistas siempre estamos trabajando. A veces estamos en Lima, a veces estamos en provincia. Entonces, a veces si estamos en un día domingo en casa es reunir con toda la familia, estar con todos, ¿no? La persona que más quieres en la casa, porque a veces es después de muchísimo tiempo, que a veces hay meses que a veces no estoy un día domingo en la casa, pero sí, tal vez compartir con la familia, ¿no? Cocinar, bueno, esas cositas, ¿no? Y compartir la música, mayor parte, pues, de tu amiga Alicia Torres. Alicia, ¿tendrán aniversario, fecha que organizas? Bueno, sí, bueno, todos los años nosotros realizamos en mes de marzo nuestro aniversario. Bueno, este año que pasó no lo hice en mi aniversario por motivos tal vez un poquito de salud y bueno, pequeños problemas tal vez, ¿no? Pero sí, este año al año que viene, estamos pensando en realizar nuestro aniversario en mes de marzo y ojalá que Dios quiera y con los artistas como siempre lo hemos realizado, ¿no? Así es. Alicia, dime, aparte de la música, ¿qué es otra cosa? Bueno, mayor parte de la música porque esa es como dice, que me gusta, que me apasiona siempre, como le digo, desde niña y sigo luchando, como dice, ¿no? Sigo luchando y bueno, a Dios gracias que ahí estamos avanzando, como dice, poquito a poquito. Alicia, los escenarios, ¿con qué artistas has cursado? Bueno, hemos tenido, tengo el honor y que decirle, siempre hemos trabajado con la señora Dina Paucar, con el señor Raúl Arquínigo, con Fresia Linda, hemos trabajado casi con todas las artistas, creo, porque hice mis aniversarios también con ellos, entonces, y también pues los nuevos valores igual que estamos trabajando como yo, ¿no? Entonces, eso es el gran orgullo que tal vez tengo en el camino de compartir el escenario con grandes artistas que ya pues están en el renombre, ¿no? A todo esto, Alicia, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores? Bueno, creo que Nuevos Valores es solamente luchar por algo que nos gusta y lo principal, la humildad. La humildad, cultivar la humildad que nos caracteriza, nuestra sencillez. Como dice, a veces uno no nos hace el vestuario ni nada, ¿no? Ni las joyas, ni el peinado, ni el maquillaje, sino uno hay que llevarle dentro. Así es. Qué bueno, Alicia. A todo esto en vestuarios. Tus vestuarios veo que son bonitos, ¿son costosos tus vestuarios? Sí, bueno, señor Genaro, el vestuario, como lo ves, yo siempre lo utilizamos un vestuario bien sencillo, bueno, y siempre lo utilizamos con esta característica. Tenemos también vestuarios ayacuchanos, por lo que es carnaval, pumpín, pero esta vez hemos venido con este vestuario, fucsia, espero que se le agrada. Y bueno, sí, bueno, el vestuario siempre es un poquito costoso, ¿no? Siempre hay variedad también precios. Alicia, en un concierto que dos, ¿cuántos vestuarios lo usas? Bueno, depende, si nos vamos a provincia siempre llevamos 2 o 3 vestuarios, pero acá en Lima lo normalmente es un vestuario porque creo que trabajamos 2, 3 sitios y creo que es un vestuario suficiente como un artista, como siempre le digo, ¿no? Mi humildad y ahí, ¿no? Un vestuario. A todo esto, Alicia, ¿cómo te ves, Alicia, de acá 4 o 5 años? Wow. De acá 4 o 5 años, espero, señor Genaro, y para producción de Creagen, estar tal vez avanzar un paso más, 2 pasos más, y seguir adelante con nuestro folclore, cultivando, y a Dios gracias, pues, estar, como dice, avanzando más, ¿no? Eso es lo más principal y eso es mi meta. Alicia, una vez más, pues, número de contratos, 9243054492, solo para contratos. No para maltratos, como digo. Aclarando siempre, Alicia, ¿en tu familia cultiva la música? Bueno, en mi familia, bueno, que es mi hermana, le gusta la música, pero realmente no lo cultiva, como dice, profesionalmente. Pero soy la única de mi familia que cultiva ese folclore. Bueno, ¿no? Es como te digo, ninguno de mis familias son músicos, nada. Soy la única persona que sigo en esto y voy a seguir, como dice, yo digo que ojalá que un día se sienten orgullosa de mí. Así es. Yo creo que sí, Alicia, Alicia, no es mucho pedir, pues otro temita, pues algo así sentimental podría ser, no sé, tú dirás. Wow, claro.
claro, ¿por qué no? Bueno, esta bonita primicia también que estamos lanzando es salud, amigos. Salud, amigos, brindo esta copa, tal vez mañana ya no nos vemos. Salud, amigos, brindo esta copa, tal vez mañana ya no nos vemos. Así es la vida de un caminante en este mundo ya ancho y ajeno. Así es la vida de un caminante en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué los ayacuchos cantan tan tristes? No hacen llorar. Bueno, creo que es bueno, de las ayacuchanas hay muchos, pues, como dice, sentimientos encontrados, porque creo que hemos sido un lugar bien sufrido, pero creo que los ayacuchanos somos así, bien sentimentales, como dicen. No, y también son cuna de artistas, pues la mayoría de artistas son pues ayacuchanos, ¿no? Dime, Alicia, ¿es cierto que en la casa, y siempre le he preguntado a las artistas que he tenido, les he preguntado que en la casa de un ayacuchano siempre hay una guitarra, un charango, un arpa? Sácanos de duda. Bueno, eso sí, de verdad. En cada casa de un ayacuchano no debe faltar una guitarra. Bueno, yo tengo la guitarra, tengo arpa, entonces sí, bueno, creo que es algo como costumbre. Sí, no, sí, he visto siempre eso, los ayacuchanos son pues, se caracterizan por eso, pues, ¿no? Alicia, tenemos nuevas producciones más adelante, ¿qué nos puede decir? Bueno, sí, estamos en proyecto de nuestros carnavales. Que ya salen muy pronto, estamos ya en proyecto, como dice, ¿no? Para este mes que ya vienen los carnavales, que siempre hemos trabajado, y como acá en Lima, como en Ayacucho, y también, ¿no? En distintos sitios de acá de Lima. Así es. Qué bueno, Alicia. Alicia, contratos, presentaciones tienes. Bueno, sí, hablando de presentaciones, bueno, estamos aquí con Producciones Creagen. Más tardecito estamos en su cumpleaños de nuestro amigo Máximo Toscano en el local Los Claveles de Huachipa. Y bueno, el sábado 24 también estamos en Lima, invitarte. Y trabajando así, en diciembre, también el 7 de diciembre estamos en San Juan Lurigancho. El 15 de diciembre también estamos con la gente linda de Pucyo, Chipao. Y 6 de enero estamos rumbo para Ayacucho. Wow, Alicia, pero la gente súper cargada, mira. Así es, bueno, gracias a Dios sí, tenemos trabajo, como le digo, como dice, trabajando con nuestra humildad, trabajando con nuestra sencillez y trabajando, como dice, responsablemente. Creo que un artista siempre tiene que estar, ¿no? Responsablemente con el público, y gracias a Dios sí llegamos a cada pueblo y ahí pues el público nos reclama y más que no, solamente cumplir con ellos. A todo esto, ¿cómo está el corazoncito? El corazón está tranquilo. Sí, no creo, hay algo por ahí. No, el corazoncito está tranquilo hasta ahora. Bueno, feliz, contenta con cada una de mis presentaciones. No. Hemos tenido un gusto, pues, de hacerte una entrevista, pues, ya muy pronto, no muy lejano, una entrevista, pues, ya con una nueva producción. Tu despedida para Creagen, Alicia. Muchísimas gracias de mis amigos de Creagen, de verdad feliz, contenta de conocerlos, a toda la producción de Producciones Creagen, y yo de verdad feliz y gustosa, de verdad, en otra oportunidad siempre visitarlos, y bueno, con nueva producción, trayendo nuevas producciones y compartiendo con toda la producción de Creagen. Ok, Linda, un abrazo,